Está con nosotros el padre Juan Jaime Escobar. Él es un sacerdote de la comunidad de Escolapios que se especializan en la educación, se enfocan en la educación a los niños y a los jóvenes, por lo tanto ese es su fuerte, la educación, y también tiene muchísimos años de experiencia como maestro, como sacerdote y como acompañante de todos diversos tipos de procesos, tanto juveniles como también a nivel de familia. Y hoy contamos pues con su presencia y su experiencia. Él tiene un currículum muy largo, bastante largo, muchos títulos, muchos cargos que ha ocupado, muchas labores que ha desempeñado exitosamente, gracias a Dios. Se los podría mencionar, pero creo que es bastante largo. Mm, Prefiero más bien decirles que vale la pena escucharlo. Yo personalmente he aprendido mucho y pienso que es un instrumento sumamente útil en las manos de Dios y esperemos que el Señor tenga hoy a través suyo un mensaje bien bonito para nosotros y sobre todo para los que están aquí que tienen algún tipo de inquietud en el corazón con respecto al amor, que es el tema que nos invita hoy, que nos acoge el amor. Vamos a ver qué nos ha preparado el Padre. Entonces, la primera parte es un taller que Él nos tiene para compartir y después que Él termine, entonces hay un espacio para preguntas, para conversar, de modo que los invito a que si tienen alguna duda que surge, algún comentario, alguna pregunta, tomen nota si pueden para que no se les olvide y después cuando llegue el momento, entonces levantamos la manito y compartimos. ¿Vale? Entonces, bueno, muy atentos. Y padre, le doy a usted la palabra, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes allí al otro lado del mar. Yo estoy a este lado del mar desde Bogotá, Colombia, acompañándolos en esta tarde de ustedes, todavía esta mañana de nosotros aquí en este lado del mundo. Hoy justamente a mí lo que me decía Viviana y lo que estaba planteado ahí en la invitación para ustedes, chicos y chicas, a este encuentro de hoy, comenzaba como con una expresión y era la siguiente: yo no me quiero casar, y de alguna manera podríamos decir que es como un cierto movimiento que de alguna manera ha ido apareciendo en los últimos tiempos. Estos últimos tiempos para los que tenemos más años, porque a lo mejor para ustedes son los mismos tiempos. Sin embargo, quienes tenemos más años sí hemos notado un cambio en lo que podríamos llamar el paradigma cultural, social, en esta realidad sobre todo lo que ha venido siendo el cambio de un siglo hacia otro. Y han cambiado muchas cosas que evidentemente quien tiene 20 años o alrededor de eso tal vez no nota el cambio porque todo el tiempo ha vivido en la época que ya cambió. Pero quienes han tenido la oportunidad de vivir más tiempo, los que hemos vivido más tiempo, sí nos damos cuenta de que ha venido realizándose una transformación de la manera de pensar, de vivir del ser humano. Miren, por ejemplo, ustedes piensen en los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas, ¿cómo solían terminar? Sobre todo los que tienen príncipe y princesa, solían terminar así. Y se casaron y vivieron muy felices. Y normalmente ahí terminaba el cuento. Hay siempre tragedias antes. La pobre chica es cenicienta y es maltratada por su madrastra y por sus hermanastras y todo eso, pero después el amor triunfa, el zapato le cuadra y la muchacha se enamora del príncipe. El príncipe es maravilloso, claro está. Los príncipes de los cuentos de hadas son príncipes azules, no traicionan, no son desleales, no se consiguen otra, no se van de copas, son unos maravillosos príncipes, se casan y viven muy felices. Ustedes piensen en este mundo, sobre todo latinoamericano,
donde abundaban las telenovelas, sobre todo las famosas telenovelas venezolanas, peruanas, mexicanas, colombianas, de los años 60, 70 o 80 todavía. La mayoría de esas telenovelas, la última escena, cuando ya habían pasado todos los problemas, todas las intrigas, todas las malas miradas, las mentiras, los engaños, todo eso, la última escena solía ser un matrimonio. Y se asumía que ahí, en ese matrimonio, donde el galán se encontraba con la protagonista para amarse para siempre, era el happy end, el final feliz de la historia. Ustedes simplemente consideren cuántas películas de situación, cuántas comedias de situación norteamericanas de la época, sobre todo de los años 50, 60, 70, tenían como protagonista una familia formada por un papá, una mamá, 2 hijos o 3 hijos, y que normalmente te narraba la historia de esa familia bastante funcional que en media hora resolvía alguna dificultad. Ustedes simplemente consideren esa realidad. Y ahora llegamos a un mundo donde la gente no necesariamente se plantea, me voy a casar, donde no lo tienen en el horizonte existencial. Hace 40 años, el joven promedio de 15, 16, 17 años pensaba que algún día se casaría, normalmente en el transcurso entre los 20 y tantos y 30 años se habría casado. Toda jovencita que llegaba a la adolescencia empezaba a considerar que habría de conocer a ese hombre maravilloso con el que haría una vida matrimonial, y de alguna forma matrimonio, casamiento, familia, hijos eran realidades que estaban en el horizonte del joven promedio y la joven promedio del mundo de hace 30 años y de ahí para atrás. Y después cambiaron muchas cosas. Incluso hoy en día hay un movimiento en ciertas partes que considera que no se deberían tener hijos por consideración con el planeta, porque estamos utilizando los recursos de planeta y medio, por la degradación ecológica, por la situación ambiental, por la catástrofe climatológica. Hay gente que considera que no se le debe meter más niños a un mundo que ya está suficientemente conmocionado y con suficientes problemas. Hay quienes consideran que es preferible tener una mascota, un perro, un gato, a tener que llevar todo lo que supone la carga de un hijo o una hija, con todas las responsabilidades y con todas las complicaciones que tienen los hijos y las hijas. Y que es mucho mejor pues recibir el cariño de un perrito, que al fin de cuentas lo bueno de los perros es que no tienen adolescencia, y como no tienen adolescencia, pues no se meten en problemas, no salen de copas, no tienen enfermedades venéreas, no se meten en la droga y no toman alcohol. Es una maravilla, y por lo tanto es preferible tener un buen perro que además se te muere y consigues otro. Y si está un poco salido de tono el pobre perrito, pues lo llevas a la veterinaria, le ponen una inyección letal y adiós al perrito y consigues otro. Más de un padre o madre querría hacer eso con su hijo adolescente, pero todavía pues en las veterinarias no permiten que el hijo adolescente sea tratado de esa manera. Entonces, claro, llega un momento en que nos planteamos, ¿nos casamos o no nos casamos? ¿Tenemos familia o no tenemos familia? Y esto está relacionado con lo siguiente, con la manera como entendemos el amor. Por lo tanto, aunque en principio vamos a tocar el tema del matrimonio, en verdad el tema que hay que tratar es el tema del amor, porque es donde está verdaderamente el quid para poder entender, la clave para poder entender la realidad del matrimonio.
Antes de eso, yo les quisiera dar como las claves de cómo la vida se puede comprender de manera diferente, que a lo mejor, dependiendo, como les decía al comienzo, dependiendo de la edad de ustedes, si son muy jóvenes, les cuesta entender que hubo una época que las cosas se entendían de otra manera. Porque al fin de cuentas, si uno ha crecido en este mundo que ya piensa de esta forma, es difícil entender un mundo que pensaba de otra forma. Entonces les voy a dar unas pequeñas claves al respecto. Una primera clave al respecto es la manera de entender la vida. Simplemente la vida, nada más que eso. Miren, hubo un desplazamiento de paradigma a partir de finales de la década del 80 y comienzo del 90 en algo que nosotros llamamos en filosofía, cuando hacemos análisis de la sociedad, el paso de la modernidad a la posmodernidad. Estamos viviendo en este momento una época, una cultura, una sociedad que hemos denominado posmoderna, es decir, después de la modernidad. La modernidad fue la gran creadora de las grandes instituciones que todavía de alguna manera tenemos hoy en día. No todas, hay instituciones más antiguas, evidentemente la iglesia es más antigua que la modernidad, la universidad es más antigua que la modernidad, pero la manera como entendemos o entendíamos hasta antes de la pandemia, la manera como entendemos hoy la universidad, la escuela, el gobierno, lo legislativo, lo judicial, lo ejecutivo, las instituciones de la sociedad, incluida la familia, las religiones, los partidos políticos, todo eso en gran medida es un constructo de la modernidad. Pero resulta que en el cambio de siglo empiezan a aparecer unas transformaciones paradigmáticas, es decir, de la manera de pensar del ser humano, y arranca una nueva forma de ver la realidad, y esa nueva forma ya no es la modernidad, sino que es otra realidad bastante diferente. Por ejemplo, ya les decía, la modernidad es la gran sustentadora y productora de las grandes instituciones que tenemos todavía hoy en día, pero la posmodernidad es bastante desinstitucionalizada. ¿Qué son las religiones? Son instituciones. Instituciones para vivir una experiencia de fe y una relación con Dios. Y si ustedes se fijan hoy, la experiencia religiosa institucional, que era algo parte de la cultura y parte de la vida social hace 50 años, hoy en día pareciera que lo religioso es una cuestión mía, individual, privada, propio de mi intimidad, y que la participación en la institución religiosa, en el caso nuestro en la iglesia, queda como asordinada, como de alguna manera, como una realidad accesoria, secundaria, al lado de lo que es más importante, algo mío privado, que vivo yo con yo. Es hasta bastante normal hoy en día encontrar personas que dicen que creen en Dios, pero que no son practicantes de una religión. Es decir, tienen una experiencia de alguna manera de concebir un poder mayor, o como lo quieran llamar, pero no ven la necesidad de que eso se viva en una institución. Pero asimismo, ustedes verán que estamos en una época de crisis de los partidos políticos tradicionales, muchos grupos políticos emergentes que aparecen en el instante, ya sean radicales para un lado o radicales para el otro, terminan teniendo mayor protagonismo que en la época en que existían normalmente los 2 o 3 gigantes partidos políticos entre los cuales se alternaban el poder
y por lo tanto las instituciones políticas de un país. Es una época, hoy estamos viviendo pues una época en que hay una relativa o una real crisis de las instituciones que eran muy tradicionales. Miren, por ejemplo, la pandemia ha traído una cosa muy novedosa, y esa cosa muy novedosa es, y ayer justamente la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, advertía que era posible que el trabajo de ahora en adelante ya nunca jamás volviera a ser como necesariamente era antes, que todo el mundo tomaba un automóvil, iba a una oficina, trabajaba en un horario en una oficina y después volvía a casa. A lo mejor muchas de estas cosas virtuales, utilizando herramientas como esta que estamos usando hoy en día, no solamente han estado como un sucedáneo, como una alternativa en este tiempo de enfermedad, sino que a lo mejor se van a quedar. Y a lo mejor se va a quedar la educación virtualizada. Ya no tengo que ir a la universidad de no sé dónde, sino que desde mi casa o desde el lugar donde estoy puedo optar por una licenciatura de pregrado o por una maestría o algo por el estilo. ¿Ven? Una institución tan fuerte y tan sólida, tan importante, que en el desarrollo enciclopédico y racionalista de la modernidad como la universidad, sin embargo, hoy en día se puede enfrentar a que la gente ya no necesariamente se va a plantear la vida universitaria como era antes, como estábamos de alguna manera acostumbrados antes. ¿Y el matrimonio qué es? Una institución. ¿Y la familia qué es? Una institución. Y estamos en crisis de instituciones. Háganse nada más esta pregunta. ¿A qué instituciones pertenecen ustedes de todo corazón? Háganse esa pregunta. ¿A qué instituciones pertenecen de todo corazón? Miren, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta de que la mayoría de los países, tal vez todos, diría yo, en la lista de sus recuerdos históricos, claro está, tienen héroes. ¿Y qué son los héroes? Pues son aquellos que mueren por la patria. Y hay toda una serie de relatos, que entró peleando solo con la espada y murió envuelto en la bandera y lo que sea. Muy bien, la mayoría de los países tienen un relato de héroes que morían por la patria. Muy bien, ¿tú por qué morirías? ¿Por quién morirías? Yo creo que muchos hoy en día morirían para que no le roben el celular, pero ¿morirían por la patria? ¿De verdad? Es más, hablando de nosotros, ¿morirías por tu fe? ¿Darías la vida por Cristo? ¿Por anunciarlo? ¿Darías la vida por la moral católica? ¿Te enfrentarías a una horda de abortistas que vienen acá, ¡viva el aborto, viva el aborto! Y tú te enfrentarías valientemente a esa horda y para defender la moral católica. ¿Morirías por algo? ¿Por alguien? ¿Por una institución? ¿A qué institución perteneces de corazón? ¿Al menos a tu familia? Hoy estamos en ese momento de crisis institucional. Antes de este cambio, se consideraba que la base de la sociedad era la familia. La familia era la célula fundante de la sociedad. La familia, unida a otras familias, formaba la sociedad. Pero la clave de todo era la familia. Y la célula fundamental de la familia era la pareja. La pareja era la que le daba solidez y respaldo, soporte a la familia. Por eso la pareja era fundamental, porque la pareja, incluso desde el punto de vista psicológico, se planteaba los roles que desempeñaba el padre en cuanto figura paterna, la madre en cuanto figura materna,
los roles que enseñaban este padre y esta madre en cuanto a esposo y esposa, porque de alguna manera la lección que se le daba a los hijos de que es el amor entre hombre y mujer era fundamentalmente una realidad testimonial de los padres para sus hijos. No solamente enseñaban lo típico que un padre debe dar a sus hijos y una madre debe dar a sus hijos en cuanto a su desarrollo personal, psicológico, emocional, sentimental, sino que además les enseñaban, por ejemplo, por justamente el ejemplo de ellos, cómo es que un hombre ama a una mujer para siempre. Y eso era lo que daba solidez emocional, afectiva y psicológica a los niños para que cuando crecieran, pues estuvieran como hechos, configurados, maduros, fortalecidos. Pues muy bien, ese mundo que existía hoy en día es líquido. Hoy en día es muy inestable. Hoy en día ya no es tan claro que la familia es la célula base de la sociedad y que la pareja es la célula base de la familia. De hecho, hoy en día vivimos en sociedades donde pareciera que la célula base es el individuo, es decir, cada uno de nosotros por aparte. Un cambio impresionante. Segundo cambio impresionante. Había el concepto, la gente lo tenía clarísimo, de que la vida era difícil. La vida era difícil, complicada, llena de penas, de tribulaciones, de enfermedades, de sufrimientos. Es más, si ustedes se fijan bien, las religiones fundamentalmente estaban hechas para soportar la dureza de la vida, porque de alguna manera en medio de toda la intemperie y el dolor y el sufrimiento de la vida, pues la gente se pegaba de la fe, del amor a Dios, del consuelo que da Cristo crucificado, del amparo y la protección de la Santísima Virgen María, de la guía del ángel de la guarda, en fin. Y resulta que cuando cambiamos de siglo, cambiamos de manera de entender la vida y ahora la vida es diversión, entretenimiento, abundancia, bienestar, pasarlo a gusto, tener placer, disfrutar la vida. La vida hay que disfrutarla y sobre todo tiene que ser fácil. Y todo, la educación se volvió fácil, el trabajo se volvió fácil, la vida tiene que ser fácil. Es más, cuando la vida no es fácil, entonces nos sentimos como estafados. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Esto por qué no está funcionando? Fíjense que una de las razones típicas por las que la gente se distancia de Dios es porque cree que Dios les falló, porque llegó la enfermedad, la pena, la tristeza, la tribulación, los problemas, la muerte de alguien, las pérdidas, y entonces uno se encara con Dios, se enoja con Dios y le dice, a ver, hermano, tú no me habías prometido que la vida iba a ser perfecta, que íbamos a gozar más que en una fiesta, que esto tenía que ser entretenido, esto tenía que ser divertido. Miren, por ejemplo, todo lo que nuestra vida está hecha hoy de diversión. La diversión prácticamente no existía hace 60 años. La diversión era algo. El fútbol era los domingos, tengan en cuenta eso. Había fútbol los domingos y normalmente uno tenía acceso a un partido de fútbol, el de la ciudad de uno. No como hoy que podemos ver Eurocopa, Copa América, la Liga de Groenlandia, en fin, podemos, y fuera de eso, el Tour de Francia, el Giro de Italia, el tenis del Roland Garros, lo que sea, porque hoy es diversión y las series de Netflix y las de Amazon Prime y juega Fortnite y conéctate online y apuesta, es el mundo del entretenimiento, la diversión y tengan en cuenta ustedes que están en Europa, el bienestar. Y la clave de todo es el bienestar. Estamos convencidos de que es lo más importante que hay en la vida, el bienestar. Hemos hecho una sociedad para el bienestar y estamos acostumbrados a bienestar.
Y como normalmente hoy en día podemos tener bienestar sin necesidad de Dios, porque el bienestar nos lo hemos conseguido nosotros, con nuestro trabajo, con nuestra ciencia, con nuestra tecnología, pues a la larga Dios se vuelve bastante inoficioso, bastante innecesario. El típico jovencito de 15, 16, 17 años que le dice a su familia, ¿yo para qué necesito a Dios si ya lo tengo todo? ¿A mí qué falta me hace Dios? Recuerden que ya aparentemente no sufrimos como veníamos a sufrir antes. ¿Recuerdan una oración a la Santísima Virgen María que se llama la Salve? Y que la Salve dice, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Así era como se entendía la fe hace todavía, bueno, a mí me tocó de niño todavía entender la fe así. Tengo 60 años y cuando yo era niño, en la década del 60, justamente, que fue mi época de niñez, pues era lo más normal del mundo. Esto es un destierro. Esta no es nuestra patria, la patria es el cielo. Este es un valle de lágrimas. Aquí se viene a sufrir y el que te sostiene en el sufrimiento, pues es Dios, porque el dolor es muy grande y la vida es difícil. El estudio es difícil, el trabajo es difícil, las relaciones son difíciles, la familia es difícil, crecer es difícil, envejecer es difícil, morir es difícil. Y todo eso cambió y ahora todo tiene que ser fácil. ¿Por qué entra en crisis el matrimonio? Porque es difícil. Miren, por un lado, estamos en una época desinstitucionalizada y estamos prescindiendo de las instituciones para darle preeminencia y prevalencia al individuo. Casi que hemos hecho de cada individuo una institución. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Después de mí el diluvio. Y por lo tanto estoy pensando primero en mí. No estoy pensando en otros. Miren, cuando uno constituye una familia, uno está pensando en otros. Es decir, en dar algo de mí a otros. Como mínimo, transmitir la vida. Transmitir la vida es transmitir oportunidades, darle a otras personas la oportunidad que yo tuve de vivir. Entonces es una experiencia de compartir, una experiencia de no pensar en mí, sino de pensar en otras personas. Pensar en la felicidad de unos hijos que a su vez pensarán en la felicidad de otros hijos que a su vez pensarán en la felicidad de otros hijos. Es la historia de la humanidad hasta ahora, porque ha llegado la primera vez en toda la historia de la humanidad que hay una generación que no quiere ser fértil, una generación que no quiere fecundar, una generación que no quiere pasar el testigo, que no quiere pasar la antorcha, sino que se quiere quedar con la antorcha. Y no es necesario compartir con otros la oportunidad que hemos tenido. ¿Qué es un matrimonio? El matrimonio es visualizar mi vida no solo conmigo y para mí, sino visualizar mi vida compartida con otra persona, para construir algo con esa otra persona, comprometiéndome con otra persona que no soy yo, sino con otra persona que me obliga a salir de mí para ir hacia el otro. Eso se llama alteridad. Pero estamos en una época de una profunda crisis de la alteridad. Estamos en una época de pensar en la yoicidad, es decir, en uno mismo y en el sobrevalor del uno mismo y de los intereses de uno mismo. ¿Qué es el amor? El amor es salir de ti y pensar en otro y descentrarte de ti. El amor es la decisión, el amor no es una emoción, el amor no es un sentimiento,
El amor no es una excitación, sino que el amor es la decisión que tomamos de salir, de estar centrados en nosotros mismos para ofrecer a otro lo que podemos ofrecerle para que ese otro alcance una felicidad, una dicha. El amor, por definición, es una experiencia de ofrenda, de donación. Es una experiencia, adivinen, esto se entiende muy bien desde el Evangelio, de negación de uno mismo para cargar el peso de la vida, para cargar una cruz y, a la manera de Cristo, dar la vida por otros, dar la vida a otros. Todo el problema de la experiencia matrimonial proviene de la forma como entendemos el amor. ¿Qué es para ti el amor? Miren, en español, en castellano, solo hay una palabra para hablar de amor, y esa palabra es la palabra amor, no hay más. Y solo hay un verbo para hablar de amar, y ese único verbo es el verbo amar. En inglés es igual, solamente hay una palabra para hablar de amor, love, y solamente hay un verbo para hablar de amor, to love, no hay más. A veces en español hacemos una pequeña gradación utilizando el verbo querer, y entonces decimos yo te quiero, y yo te quiero es como un poquito menos o bastante menos que decir yo te amo. Pero a la larga solo tenemos una sola palabra y un solo verbo para hablar de amor. En griego hay más verbos para hablar de amor. Por ejemplo, una manera de hablar de amor en griego es storge. Storge es el amor parental, es el amor a la familia, que es un amor que casi que podríamos decir es apenas natural y casi automático en la vida. Tú no amas a tu abuelo o a tu abuela o a tu hermano o a tu hermana porque sea bello, bonita, o porque sea atractivo, atractiva, o porque te despierte placeres o emociones, sino que lo amas porque es tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu tía, tu hermano, tu hermana. Es decir, por una realidad de parentesco. Ese es un amor, storge. Otro amor es el amor de amigos, el amor que llamamos filia. Y ese amor de amigos es el amor que comprende, que acompaña, que escucha, que aconseja, pero en principio uno no se enamora, por decirlo así, del amigo, sino que el amigo es un amigo o la amiga es una amiga, ¿no? Que me acompaña en el camino de la vida, que me aconseja, que me escucha, que me apoya en momentos de dificultad, que me da la mano cuando yo he caído. Y quedan dos palabras que son muy importantes. Eros, que es el amor pasión, el amor deseo, el amor disfrute, el amor que busca placer, que busca alcanzar lo deseado y alcanzando lo deseado llevarlo hacia mí para satisfacer mi necesidad de deseo. Ese es el amor erótico, el amor eros. Y el otro, que es el amor agapé. Y el amor agapé es el amor sacrificado, el amor abnegado, el amor comprometido, el amor que se niega a sí mismo, el amor que piensa primero en el otro, el amor que da la vida, el amor que entrega la vida, el amor que perdona y que se olvida de sí para primero darle todo al otro y hacer al otro feliz. El agape es el amor de Dios. Si ustedes alguna vez han ido a una boda, normalmente en las bodas suelen leer un texto muy bonito que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y ese texto dice lo siguiente: ya puedo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, que si no tengo amor,
No paso de ser una campana ruidosa o unos platillos estridentes. Ya puedo hablar inspirado y penetrar todo secreto y todo el saber. Ya puedo tener toda la fe hasta mover montañas, que si no tengo amor, no soy nada. Ya puedo dar en limosnas todo lo que tengo. Ya puedo dejarme quemar vivo, que si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente. El amor es afable. El amor no tiene envidia. El amor no se jacta ni se engríe. El amor no es grosero ni busca su propio interés. El amor nunca se irrita ni lleva cuentas del mal. El amor no simpatiza con la injusticia, se alegra con la verdad. El amor disculpa siempre, confía siempre, espera siempre, aguanta siempre. El amor nunca pasa. Es un texto muy hermoso. Ese texto, que como les digo, se suele leer en los matrimonios, se suele leer en las bodas, no habla de amor matrimonial. Ese texto habla del amor de Dios. Es más, ustedes pueden cambiar la palabra amor y poner la palabra Jesús y entienden perfectamente el texto. Miren haciendo la traducción. Jesús es paciente. Jesús es afable. Jesús no tiene envidia, no se jacta ni se engríe. Jesús no es grosero ni busca su propio interés. Jesús no se irrita y no lleva cuentas del mal. Jesús no se alegra con la injusticia, se alegra con la verdad. Jesús disculpa siempre, confía siempre, espera siempre y aguanta siempre. La palabra griega que hay en ese texto es agape, no es eros. Eros es cuando tú sientes apetito de alguien. Eros es que quieres llevarte a ese alguien a la boca y a la cama, claro está. Eros es cuando tú quieres poseer, es cuando tú quieres alcanzar, es cuando tú quieres conseguir, porque es algo que a ti te hace sentir bien, que a ti te hace sentir mejor, porque te da disfrute, porque te da placer, porque te entretiene, porque te divierte, porque te da, adivina, bienestar. Y como el objetivo es el bienestar, entonces me consigo a alguien que me dé bienestar, porque la clave es eso. Como la vida se volvió diversión, entretenimiento, disfrute, placer, gusto, sabrosura, facilidad, pues entonces el amor igualmente tiene que ser divertido, entretenido, placentero, disfrutable, tiene que darme placer, tiene que ser fácil, no me puede pedir grandes sacrificios, ni esfuerzos, ni compromisos. No, yo lo que quiero es pasar bueno, yo lo que quiero es disfrutar, yo lo que quiero es tener bienestar. Si no evolucionas tu manera de entender el amor, tú eres simplemente un consumidor de gente, una consumidora de gente. Vivimos en un mundo que ha puesto en un trono a un amor depredador que come gente y que come gente para llenar necesidades sentimentales, emocionales, psicológicas. Y esa gente uno se alimenta de ella mientras todavía tienen jugo o tienen carne. Y cuando se acabó el jugo o la carne, se les desecha, se les descarta y se cambia de gente. Y uno sale al mercado a buscar otra persona. Porque lo que importa no son las otras personas. Lo que importa es responder a mi necesidad, la mía, porque soy individuo. Y lo que importa es el individuo. Responder a mi necesidad de yo tener lo que yo necesito para sentirme yo bien. Y cuando no me sienta bien, te tiro a la basura porque me estorbas para mis planes. Porque el plan de mi vida es pasarla bien.
Un amor entendido así no le cabe en la cabeza el matrimonio, porque no le cabe en la cabeza nada que signifique negación de mí mismo para salir de mí y hacerlo todo por el otro, todo por ti, que es el amor de Dios. Por eso, hijitos, es que a Dios no lo entienden hoy en día, ¿no? Nuestras sociedades del bienestar no entienden a Dios. Dios es demasiado raro. Dios plantea la vida de una manera que este ser humano individualista, egoísta, que se mira su propio ombligo y que está pendiente simplemente de tener su cuota de placer y de facilismo, pues evidentemente no puede entender el Dios de la dificultad, que es la palabra hecha carne, para dar la vida y entregar la vida y ofrendar la vida con total abnegación y con total sacrificio, porque resulta que eso es lo que es el amor. Ustedes miren las relaciones que hoy en día tenemos, no tú, yo hablo de las relaciones que suele tener la gente. A lo mejor tú tienes una relación fantástica, hermosísima, llena de entrega y de donación. Yo digo en general la gente, es más, si ustedes se fijan, es el tipo de relaciones que nos plantean los medios de comunicación, las series, las películas, no solamente son para entretener, sino para ideologizar. Constantemente a ti te están diciendo cómo tienes que pensar a través de una película. Ejemplo concreto, ustedes agarren las series de Netflix y verán que hoy en día en las series de Netflix o de Disney siempre te van a poner una pareja homosexual, no falla. Eso lo ponen como lo hacían antes en las películas, que de manera aparentemente casual aparecía una botella de un refresco y te lo ponían ahí en el fondo como quien no quiere la cosa. Y lo que no te enterabas es que la empresa que vende ese refresco había pagado para que la botella estuviera en ese sitio. Como Apple paga para que el computador que utiliza el protagonista sea un Apple, o para que el celular sea un iPhone. Y aparentemente simplemente no, es que estoy hablando por celular, es que estoy trabajando en el computador, es que estoy tomando un refresco. Cuando en verdad te están diciendo, hey, este es el computador que es el del protagonista, este es el celular que es, esta es la bebida que es, esta es la manera como tienes que vivir el amor. Tienes que vivir el amor en función de tu placer. Y si ustedes se fijan, lo que te venden en las series y en las películas es, me gustas, y ya. No hay compromiso, no hay proyecto, no se visualiza qué vamos a hacer, simplemente es una noche loca, por un lado, por el otro, por un hueco, por el otro hueco, por todos los lados, y al otro día ni sé ni me importa, porque lo que importaba era simplemente tener un momento de diversión, de entretenimiento, de placer, de disfrute, de gusto, del menace y el bienestar. Y cuando haya un poquito de malestar, pues a donde fue el sombrero el día del aire y tú ya no me importas. Les voy a leer un texto que sí habla del matrimonio. Era el texto que hace 50 años se leía en las bodas, pero después este texto cayó en desgracia y ya les voy a decir por qué. Es más, las chicas que están conectadas en el primer momento que oigan el texto van a sentir una rebeldía interior, van a tener ganas de apagar la cámara, el micrófono y todo, porque les va a dar mucha rabia con San Pablo. Y sin embargo, si tienen paciencia, les explico, este es un texto fantástico sobre el amor matrimonial. Está en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, a partir del versículo 21.
Efesios 5, capítulo 21. El texto anterior, recuerden, era primera carta a los Corintios, capítulo 3. Miren lo que dice. Sean obedientes unos a otros por respeto a Cristo. Ya el texto empezó mal porque habló de obediencia y evidentemente hoy vivimos en el mundo donde lo que vale es la impertinencia, la subversión, la rebeldía. Hoy en día, ustedes nada más piensen, a uno no se le ocurriría que un jovencito obediente sea modelo de vida, más bien un jovencito o una jovencita rebelde. Eso llama mucho más la atención. Bueno, arrancamos mal, pero aquí vamos peor todavía. Las mujeres obedezcan a sus maridos como si fuera el Señor. Horrible, ya todas las feministas ya salieron con pañoleta verde a la calle a tumbar el mundo. ¡Abajo, San Pablo, abajo! Porque, y esto sigue, esto se pone todavía peor, porque el marido es cabeza de la mujer. Ah, ni más faltaba, el desgraciado ese cabeza, habráse visto. Bueno, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo, Salvador del cuerpo, es cabeza de la iglesia. Como la iglesia es obediente a Cristo, así también las mujeres deben obedecer a sus maridos en todo. Horrible, ¿no es cierto? Horrible. O sea, no es santos al sermón, sino de las... Es un texto complicadísimo. Muy bien, les voy a aclarar el texto. Primero que todo, en la fe cristiana el valor fundamental es la obediencia. De hecho, el modelo de la fe cristiana es Cristo y Cristo es obediente al Padre. Y toda la vida de Cristo es la obediencia al Padre. Ustedes nada más disfruten los evangelios, pero en particular el evangelio según San Juan, y verán que Cristo no es un rebelde. Todo lo contrario, Cristo es la plena y absoluta obediencia al Padre. Por lo tanto, la clave de la vida cristiana es obedecer a Dios. La vida cristiana está hecha de obediencia. Las mujeres obedezcan al marido como si fuera el Señor. En la época en que San Pablo escribe esto, la mayoría de los cristianos son varones y la mujer a lo mejor no está convertida todavía. Entonces la invitación es a que la mujer se deje guiar por el marido. Pero aquí viene el problema, la palabra cabeza. Como nosotros somos occidentales, para nosotros la cabeza, que es lo que tiene el cerebro y que lo que tiene la racionalidad, para nosotros la cabeza es una jefatura, es decir, un señorío. Al fin de cuentas, por ejemplo, en italiano, il capo dei capi, la cabeza de las cabezas, la cabeza es el que manda, el jefe, el que dirige, el que organiza, porque nosotros somos occidentales. Y por lo tanto entendemos cabeza como mando. Pero San Pablo no es occidental. San Pablo es hebreo. La cabeza no es mando, ni jefatura, ni dirección. La cabeza es la fuente de la vida. Un cuerpo sin cabeza es un cuerpo muerto. La cabeza es la que da la vida. ¿Quién le da la vida a la iglesia? Cristo. ¿Y por qué el hombre es cabeza de la mujer? Porque le tiene que dar la vida. ¿Se dan cuenta que San Pablo voltea la cosa? Uno lo lee porque uno lo lee en categorías occidentales y uno lo que ve es una mujercita docilita, obedientica, con un marido que la está mandando. Eso no es San Pablo. San Pablo lo que te está diciendo es que la mujer se deje salvar, es decir, que se deje comunicar la vida por el marido, porque la misión del marido es comunicar la vida. Miren lo que tiene que hacer el marido. Lo guardé para después. Maridos, amen a sus mujeres de la misma manera que Cristo amó a la iglesia entregándose por ella. Así tiene que amar el marido, se tiene que entregar por la mujer. Y lo hizo para consagrarla con su palabra, para purificarla con el baño del agua
y para hacer que la iglesia fuera radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a su propio cuerpo, porque amar a la mujer es amarse a sí mismo, y nadie odia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos un solo ser. Este sacramento es el más grande. ¿Se dieron cuenta lo que tiene que hacer el marido? Tiene que salvar a la mujer y llevarla al cielo, por decirlo así. Tiene que transformar a la mujer en santa, inmaculada, pura, gozosa, radiante, deslumbrante. El marido tiene una labor, no que la mujer le haga, sino él tiene que hacer. Es una manera totalmente diferente de entender el amor. En el mundo que nosotros vivimos, que es el mundo del consumo, uno busca una persona para que esa persona me dé y yo le doy unos centavos, pero lo fundamental es que esa persona me dé. Y resulta que en el mundo de la fe, yo busco una persona para dármele por completo, de manera que la vida de esa persona sea santa, inmaculada, consagrada, radiante, deslumbrante, transformante, es decir, para hacerla feliz. La labor de la otra persona no es hacerte feliz a ti. La labor tuya es hacer feliz al otro. Uno no tiene hijos para que los hijos nos hagan felices. Uno tiene hijos para transmitir felicidad a unos hijos. El mundo del individualismo y del egoísmo en el que vivimos, pendiente del propio disfrute, del propio placer y del propio bienestar, no puede comprender amor ofrenda, no puede comprender amor donación, amor entrega, amor sacrificio, amor dar la vida por el otro para salvar al otro. Uno no se casa cuando uno encuentra una persona que está bella físicamente y con quien vamos a tener una relación placentera. Uno se casa cuando uno quiere construir una relación de salvación. Es decir, cuando uno quiere darse a uno mismo la oportunidad de afectar positivamente la vida de otra persona hasta el punto de llevarla a su máximo esplendor. Si tú amas a una mujer, no es para que esa mujer te llene, es para que tú la lleves a la gloria. Si tú amas a un hombre, no es para que ese hombre compense tus necesidades emocionales, sentimentales o psicológicas, sino para que tú lo transformes y hagas de él la mejor versión posible y hagas de él alguien dichoso, feliz. En la fe cristiana, la dicha y la felicidad se convierten en vida eterna, lo que decimos simbólicamente con la palabra el cielo. Así pues, muchachos, que ven que el problema es el amor. Si no cambiamos nuestra definición de amor, no entendemos nada. Porque si entendemos el amor en términos individualistas, egoístas y de disfrute, es decir, eros, pues evidentemente el matrimonio dura un instante, mientras haya eros. Y cuando se acabe el eros, que se acaba, porque el eros se acaba, el eros se desgasta. Cuando se acabe el eros, pues se acaba el amor, se acaba el matrimonio. Pero si hay agape, que es el amor divino, entonces hay amor para siempre. Al menos así lo entendía Jesús, porque Jesús habla de que el amor es para siempre. Y eso supone esas cosas que hoy en día cuestan tanto: creer en una institución, salir de uno mismo, pensar en los demás, construir algo bello, tener un proyecto de vida y sobre todo
estar dispuesto a que por mucho amar, a lo mejor haya que sufrir. Y el sufrimiento es parte de la vida. Y se soporta a fuerza de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, que también dice San Pablo. Bueno, hermanitos, ahí quedan unas inquietudes planteadas, ustedes dirán. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario más para el padre. Parece ser que por aquí las tres niñas tienen algo. No, teníamos una pregunta porque estábamos acá hablando, nos quedamos pensando en lo que dijo, bueno, no sé las palabras exactas, no me acuerdo, pero lo de para amar hay que sufrir. Entonces nos quedó como la duda, nosotros lo tomamos como diciendo que, como la frase que dice la Madre Teresa, de amar que duela, de esto de que te duele porque amas, ¿no? Pero no nos quedó claro bien ese tema nos quedamos ahí como pensando, como que si se podía aclarar un poco más esa parte de para amar hay que sufrir. Ya, padre, antes de que le responda, me gustaría agregar algo porque otros jóvenes me han hablado al respecto de esto. No sé si vaya por ahí lo de Carolina, pero sí sé que hay personas jóvenes que tienen miedo de amar nuevamente porque han sufrido, porque se les ha roto el corazón, porque han tenido una mala experiencia de amor. Y entonces, si uno ha sufrido en el amor y luego escucha decir que hay que sufrir, a lo mejor ahí hay una confusión, ¿no? Porque se pregunta uno si es que ese es el amor, ¿no? Si implica tener que sufrir de esa manera. Y en esa línea, perdona, en esa línea también, porque también hay algún joven, bueno, o algunas, sobre todo más mujeres, que a veces también dicen, claro, sufrir y si mi esposo me maltrata, tengo que aceptar ese sufrimiento que me... Claro, que a veces la gente se arma en la cabeza unos líos, ¿no? A ver, muy bella la referencia a la Madre Teresa, a Santa Teresa de Calcuta. Hay que dar, hasta dónde hay que dar, hasta que duela, ¿no? Que es como la idea. Miren, habría que decir lo siguiente, la clave del amor, cuando es el amor sano, cuando es el amor a la manera de Dios, es que el amor puede implicar sufrimiento, pero el amor no hace sufrir, que son dos cosas muy distintas. O sea, cuando uno ama a alguien, a veces hay que afrontar sufrimientos, no derivados del hecho de amar, sino derivados del hecho de vivir. Lo que trae sufrimiento, el paquete de la vida, a veces trae, o la mayoría de las veces en todas las personas, trae un porcentaje de dolor o de sufrimiento que todo ser humano tiene que cargar tarde o temprano. El sufrimiento es parte de la vida, no parte del amor. El amor no es el que produce sufrimiento. Pero uno, por amor, puede afrontar el sufrimiento. Piensen nada más, por ejemplo, en la madre que se sacrifica para poder sacar adelante a sus hijos en medio de grandes dificultades. El amor de una madre o de un padre por un hijo enfermo y que consagra su vida entera a cuidar a ese hijo enfermo. Piensen nada más en muchos ejemplos de amor abnegado de personas que en medio de esta pandemia, por amor a los otros, han arriesgado su vida para atender a los enfermos, para cuidar a los enfermos. Entonces, claro, eso trae sufrimiento y trae agotamiento y trae dolor y trae toda una serie de realidades, pero no es causado por el hecho de amar, sino que el sufrimiento viene con la vida. Es más, la manera de evaluar una relación es la siguiente: si la relación por sí misma produce sufrimiento, algo está marchando mal. Un amor que ese amor te hace sufrir, es decir, que la causa del sufrimiento es ese amor, es un mal amor, porque el amor no hace sufrir. El amor puede aceptar tener que sufrir
por el ser amado, es decir, para dar la vida por él, como Cristo en la cruz. Pero Cristo no causa sufrimiento. Cristo no hace sufrir a los apóstoles. A ver, vengan que los voy a amar de una manera que los voy a hacer sufrir. No, el amor no produce el sufrimiento. Entonces, es más, el mal amor es normalmente la causa del sufrimiento. Bueno, no sé, un montón de sufrimientos de las personas son causados por un amor desordenado. Es decir, por una familia que no ha sabido amar, entonces el chico, la chica, el niño, la niña, tiene todo un vacío afectivo, tiene toda una deprivación afectiva, pero no por haber recibido amor, sino por no haberlo recibido. No producido, el sufrimiento no es producido por el amor, sino todo lo contrario, por el desamor. Ese hombre que maltrata no ama, maltrata. Y evidentemente no es amor quedarme a vivir con el maltratador que no me ama, sino que me maltrata y pasa por encima de mi dignidad de persona. Eso no es amor. Porque ojo, el amor también implica amarse a sí mismo en el buen sentido de la palabra, no en el sentido egoísta, sino en el sentido de proteger la nobleza, la dignidad, el valor, la santidad de la propia vida. Entonces, ¿cuánto sufrimiento esas personas que les han quebrado el corazón? ¿Cómo les quebraron el corazón? Amándolas mal. Y cuando a uno lo aman mal, a uno le rompen el corazón. Y claro, uno queda con miedo de volver a amar. Y uno queda con miedo de volver a amar, sobre todo en un mundo en que es tan difícil encontrar personas que sepan amar. Porque estamos llenos de una realidad donde lo que abunda es la torpeza en el amor. Y esa torpeza en el amor hace que yo, en vez de amarte, te posea, en vez de amarte, te utilice, en vez de amarte, me alimente de ti y me beba todo tu jugo hasta que lo único que queda es un cascarón casi vacío de alguien a quien le he robado su juventud, su belleza, sus ilusiones. Ese amor depredador está empoderado en este mundo en el que vivimos. Y por eso es tan difícil encontrar amores sanos. El amor sano no hace sufrir. La prueba del amor es si eso que tú llamas amor está produciendo sufrimiento, está marchando mal el amor y ese amor no está siendo amor auténtico, no está siendo amor verdadero. Espero que sí. Bueno, por allá. Sí, gracias, padre. Claro. Gracias. Muy bien. Padre, si no le molesta, tengo una preguntita por aquí que me pusieron en el chat del WhatsApp. A ver, hay algunas personas jóvenes que desde hace un tiempito pues han replanteado muchas de sus prioridades y su vida, su proyecto de vida y se están preparando lo mejor posible para amar. Y la pregunta es, ¿cómo reconozco cuando llegó esa persona indicada? Si Dios tiene una persona para mí o tiene un plan para mí en el que hay otra persona con la que compartir la vida, ¿cómo le reconozco cuando llegó? ¿Cómo sé que no me equivoqué otra vez? Que no me fui por donde no era. A ver, hay una clave en la vida cristiana y esa clave en la vida cristiana se llama el discernimiento. El discernimiento es la capacidad que tenemos de, iluminados por el Espíritu Santo, iluminados por la palabra de Dios, examinar la vida y examinar la vida para buscar la voluntad de Dios, para descubrir la voluntad de Dios. Resulta que el problema en las relaciones hoy en día es que las relaciones suelen tener muy poco discernimiento. Al no tener discernimiento, entonces
tenemos una relación en la que no hacemos un proyecto de vida, un proyecto de pareja. Para poder hacer un proyecto de vida, un proyecto de pareja, nos tenemos que conocer. Y para conocernos nos tenemos que conocer. Conocer significa entrar a la profundidad de la persona para saber quién eres. Y esa parte es muy complicada de vivir hoy en día, porque la mayoría de las relaciones se quedan en una etapa previa. Y la etapa previa es la etapa del gustar. Nos gustamos emocionalmente, psicológicamente, románticamente, físicamente, y no profundizamos más allá del gusto. Y al no profundizar más allá del gusto, en el fondo estoy en una relación con un desconocido, con una desconocida, con un ignoto, con una ignota. Cuando empezamos a convivir, entonces van apareciendo, ay, entonces tú eras así, esto era lo que tú pensabas, esta era la manera como tú reaccionabas, este eres el tú verdadero. ¿Por qué no nos dimos esa oportunidad antes? La clave de una sana relación de amor es el conocimiento del otro a fondo, aprender a conocer el otro. Normalmente, a veces ya lo normal no es tan normal, pero la fortaleza de, por ejemplo, la relación entre una madre y un hijo, ¿cuál suele ser? Que la madre conoce al hijo y lo conoce muy bien. Y entonces, como lo conoce muy bien, conoce sus alcances, pero también sus limitaciones. Conoce sus cualidades, pero también sus defectos. Y como le conoce, puede aceptarle todo lo que conoce porque lo conoce. Entonces, habría que decir algo incluso previo, y es, pero también la única manera de darme a conocer y de conocer es que yo me conozca. Y ahí tenemos otra dificultad, que hoy en día tenemos muy cortada la relación con la interioridad. Las personas de hoy tienen mucho miedo de entrar adentro, tienen mucho miedo de mirar para adentro. Por eso solemos vivir afuera. Las pantallas, los dispositivos, el celular, las series, los juegos, los divertimentos, las entretenciones, el bar, la calle, las actividades, afuera, afuera, afuera. Vivimos en un mundo afuera para no tener que entrar adentro. Ustedes fíjense cómo es en un autobús, en un metro, en una sala de espera de cualquier institución, en un aeropuerto. La gente no es capaz de quedarse a solas consigo misma y mirar para adentro. La gente siempre está mirando algo afuera, normalmente pegados de una pantalla. Nos hemos acostumbrado a contemplar el mundo a través de 7 pulgadas, cuando Dios nos dio 360 grados. Y todo porque tenemos miedo de entrar adentro. El que no se conoce no se puede dar a conocer. Y nos estamos acostumbrando a relaciones sin conocimiento. Nos quedamos afuera de las personas, viviendo el afuera de las personas. Un ejemplo patético. Ustedes miren, toda la inmensa mayoría de las grandes producciones de cine de los últimos tiempos y de las series más comunes, y verán que casi nunca hay diálogos profundos de las personas. Pasan muchas cosas, destruyen Chicago, acaban con Nueva York, explotan no sé cuántas cosas, pero no hay tramas personales, no conocemos interioridades, no hay prácticamente diálogos, hay efectos especiales, pero no tenemos acceso a lo que pasa dentro de las personas. Ustedes me dirán, ¿siempre ha sido así? No, todo lo contrario. Es más, el gran cine europeo de los años 60 y 70 a veces era una película que sucedía toda en una habitación, sin exteriores, sin efectos especiales, sin grandes paisajes.
simplemente un diálogo, un acceso al interior de una persona. Los dramas psicológicos han desaparecido y ya no se habla de sanar realidades personales, interiores, sino que son relaciones cada vez más externas y cada vez más superficiales. Un ser humano que tiene miedo de ir adentro, además de nunca encontrar a Dios, nunca se encuentra a sí mismo. Y si nunca se encuentra a sí mismo, no tiene nada que dar. Lo único que tiene es un cascarón. Y evidentemente un amor de cascarón no es un amor, porque el amor verdadero es el amor con corazón, y el corazón queda adentro. Para poder elegir la persona adecuada, hay que poder entrar adentro. Si no se puede entrar adentro, no se puede elegir la persona adecuada. Pero la persona adecuada no viene marcada. Hay que discernir, hay que elegir. Y siempre que elegimos hay riesgo. La vida tiene un elemento de riesgo que siempre existe. Cuando tú traes un niño al mundo, tienes un riesgo. Puede nacer bien o puede nacer mal. Puede nacer sano, puede nacer enfermo. Puede tener una vida aventurosa, puede tener una vida terrible. No lo sabes, nunca se sabe. La vida tiene un componente de sorpresa y uno querría tener todo controlado, pero no se puede todo controlar. Es más, tenemos que vivir la sorpresa. Hay una canción muy bonita que es una de esas canciones de Navidad. Una canción muy bonita de Navidad dedicada a la Santísima Virgen María, que más o menos le va diciendo: María, ¿tú sabías que el que llevabas en tu seno iba a caminar sobre el mar? María, ¿tú sabrías que ese que alimentarías en tu seno daría de comer a 5,000? María, ¿tú sabías que el que ponías contra tu pecho habría de transformar el agua en vino? María, ¿tú sabías que el niño que recibiste con tanta ilusión moriría en una cruz? No, no sabemos. El amor también supone afrontar un riesgo, pero la clave es que para que haya amor se necesitan personas bien hechas, y las personas bien hechas no pueden tener miedo de conocer y sanar su interior. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ya nos quedan 5 minutitos antes del tiempo límite que tenemos, porque saben que estamos en una jornada, ¿no? De todo el día. Entonces esto continúa. Desiree ha levantado manito por aquí. No sé si tiene una pregunta o un saludo. En todo Sí, caso, yo le tengo una pregunta al padre porque yo estoy acá con mi hijo. Mi hijo tiene 21 años, él es el que está escuchando la charla, pero estamos pensando cuál es la madurez para que ya se pueda creer realmente en el amor, porque yo estoy conversando con él, padre, que ya yo es su edad, ya yo estaba casada y pronto, o sea, ya él estaba en mi vientre para nacer, ¿no? Y él dice que él a su edad lo que quiere es desarrollarse, trabajar, tener éxito. Entonces, estamos en esa discusión de cuándo es realmente la madurez para saber o en qué tiempo, o si se es muy rápido cuando es joven, o si es muy tardado aquí en Europa, que normalmente la gente se casa de muy mayor edad. ¿Qué se puede decidir en esa diferencia de edades? Bueno, mira, justamente decir lo que tú estás viviendo con tu hijo es justamente la realidad de dos generaciones diferentes, que era lo que hablaba yo al comienzo. A tu hijo le parece lo más normal del mundo lo que está diciendo y lo que está viviendo, porque tiene 21 añitos, y con 21 añitos siempre ha vivido este mundo. Miren que estamos en el año 2021,
Tu hijo es totalmente del milenio, es del siglo XXI. El pobrecito no sabe lo que es el siglo XX. El siglo XX es como el siglo XIX o XVIII. Eso es un vejestorio, es arcaico, dinosaurios y el Cretácico superior. Y tú eres del siglo XX. Tu hijo es digital, tú eres análoga, ¿no? A ti te tocó la cámara de tomar fotografías a la que se le metía un rollo y había que hacer rendir las fotografías porque solo había 30 y tantas, mientras que tu hijo es de la época del celular y disparamos a cualquier cosa porque ya no hay que mandar revelar unas fotografías de ninguna parte. Muy bien, son dos mundos distintos. Mira, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día tenemos una larguísima adolescencia. Cada vez empieza más pronto. Hoy en día encontramos niños de 8 o 9 años con comportamientos adolescentes. Incluso ha habido un cambio en la corporalidad de muchas mujeres. Si en otro tiempo la menarquia, la primera menstruación, llegaba normalmente hacia los 13 años, hoy en día hay niñas de 10 años que ya ovulan y que ya están fértiles, porque ha habido un desplazamiento de al menos la conducta y el comportamiento adolescente, achiquitando, empequeñeciendo la infancia, pero al mismo tiempo alargando la adolescencia hasta los 25, 30, bueno, hay gente de 40 que todavía es adolescente, ¿no? O sea, la adolescencia se quedó como la gran etapa de tu vida. Tu hijo de 21 años tiene edad para ser adulto, pero es adolescente. Y piensa como adolescente, está disfrutando la vida, le quiere sacar jugo, quiere tener experiencias, quiere tener éxito y tal. Es decir, está a 2 o 3 años luz de descubrir que la madurez es cuando uno toma decisiones, cuando uno decide qué va a hacer con la vida, decide qué valores tener, qué ética tener, decide en qué va a creer, decide qué va a construir, hace un proyecto y lo cumple. No hace un sueño, sino un proyecto y lo realiza. Eso se llama estabilizarse y eso se llama adultez. Malas noticias. La adultez no está de moda. Es más, ¿ustedes se han dado cuenta que a la gente le fascina que uno le diga que está joven? Es impresionante. A la gente ya no le gusta decir soy adulto y menos decir soy viejo. Uy, qué horror. No sé si allá también se usa, pero nos hemos inventado una expresión para no decir viejo o no decir anciano, que es un adulto mayor. Un adulto mayor. Por miedo a la palabra viejo y por miedo a la palabra anciano. Cuando en otra época los viejos y los ancianos eran la enciclopedia del pueblo y eran los más valorados porque el viejo y el anciano tenían sabiduría. Ahora no, ahora lo que importa es ser joven. Entonces yo soy muy joven, claro está. Y todo eso. Es una larga adolescencia. Nos está costando mucho superar la adolescencia. La adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la adultez. Y en esa etapa de transición uno aprende a tomar las grandes decisiones de la vida. Y ese es el problema. La gente no se está atreviendo a decidir, sino que mantienen la provisionalidad y quedamos viviéndonos una provisionalidad eterna. Es más, muchos matrimonios fracasan porque no se casan adultos. Se casan unos adolescentes de 30 años. Con expectativas adolescentes, con egoísmo adolescente, con ambición adolescente, con carácter adolescente, con temperamento adolescente, con erotismo adolescente. Y entonces, pues claro, funcionará lo que funcione, lo que alcance a funcionar mientras hay romanticismo, y cuando el romanticismo, que es lo típico de las relaciones adolescentes, y el erotismo no den más de sí, pues evidentemente la relación se acaba. Pero en verdad es por eso. Entonces, claro,
Tu hijo de 21 pertenece a este siglo, tú no perteneces a este siglo, estás atrapada en este siglo, bueno, pobrecilla, como nos ha tocado a otros. Esa es la situación que estamos viviendo. Pero claro, de fondo, el planteamiento es, para poder amar hay que madurar. Y esa es la parte complicada. El verbo madurar ha sido casi que borrado de los tratados de psicología hoy en día. Wow, paciencia, deciré. Paciencia, cada uno vive sus procesos a su tiempo y pues ni modo. También hay que darle espacio al muchacho para que llegue allí. Pero bueno, ya el padre te ha explicado la realidad, por qué razón hay tanta diferencia entre los dos. Se nos ha agotado el tiempo. Qué pena, porque de verdad que esto es bastante interesante. Muchísimas gracias, padre Juan Jaime, Con todo por lo que gusto. nos ha compartido, por la paciencia que ha tenido también con nosotros, respondiendo tan ampliamente las preguntas formuladas. Y bueno, por todo lo que compartió. Es una fortuna que esto quede grabado, porque hay bastantes personas que no podían hoy conectarse por distintas razones, pero que están atentas a desatrasarse, a ver de qué se perdieron. Entonces, Padre, Dios se lo pague, de verdad, Dios lo bendiga y ojalá que siga así, que tenga mucha vida, mucha salud, mucha oportunidad de seguir compartiendo todo eso que el Señor le da. Muchas gracias, que Dios los bendiga y los proteja y hasta siempre. Hasta luego. Que Dios los proteja.